Santiago 2:26. 2:26, ¿cómo dice allí? Porque como el cuerpo, un espíritu está muerto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Vamos hoy a hablar en el nombre del Señor Jesucristo Amén. respecto a una fe viva. Yo les he dicho que hay temas que siempre tenemos que estar tocando porque hacen parte de la dinámica de crecimiento de la vida cristiana. Y es la fe, la oración, entre otros. Así que vamos a estar hoy hablando respecto a una fe viva. Aquí Santiago nos dice que así como el cuerpo, y hace una semejanza, ¿cierto? Una analogía. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras también está muerta. Otras versiones dicen es inútil, o también se puede decir no sirve para nada. La fe sin obras no sirve para nada. Ahora, sabemos que lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Amén. Y cuando el espíritu deja de estar, muere. Bueno, así la fe. Sabemos que la fe es una virtud muy elevada, porque es a través de ella que nosotros experimentamos el poder de Dios, la gloria de Dios. Y todo el suministro que recibimos de parte de Dios viene por medio de la fe. Amén. La misma gracia viene a través de la fe, ¿cierto? Porque nosotros decimos, la salvación es por gracia. Eso es cierto, pero esa gracia tiene un conducto. Ese conducto a través del cual viene la gracia es la fe. La Biblia dice que mediante la fe tenemos entrada a esta gracia. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre. Pero no todos los hombres experimentan la salvación. Esto se debe a que no todos los hombres tienen fe. Entonces mire que todo lo que Dios nos da viene por medio de un conducto y se llama la fe. Cristo mismo viene a nuestras vidas a través del conducto de la fe. Porque Cristo, recordemos que es la palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1:1. Cristo es la palabra de Dios. Esta palabra se hizo carne. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra con fe, esta palabra entra en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y esta palabra es Cristo. Aleluya. De manera que aún el conducto para recibir a Cristo es la fe. Porque Cristo es el don de Dios a todo hombre. Pero los que no creen no tienen el Espíritu, dice la Biblia. ¿El Espíritu de qué? De Cristo. De modo que todo lo que Dios nos los da a través de este suministro, la fe. Por medio de la fe, entonces, recibimos el favor de Dios. Así que la fe tiene una importancia en la vida cristiana. Y el Señor mismo nos desafía porque a través de la fe podemos ver cosas y experimentar cosas sobrenaturales. Por medio de la fe podemos alcanzar cosas que en otras circunstancias sería imposible.
Tanto que Cristo dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a una montaña, muévase, y la montaña se va a mover. O podemos decirle a un árbol, desarraígate y plántate en el mar, y el árbol nos obedecería. Oiga, qué tremendo. Eso parece de película, ¿cierto? Amén. Hollywood. Imagínese, uno hablándole a un árbol y el árbol se desarraigue, se empiece a caminar de ahí para allá, sencillamente porque yo le hablé. La Biblia dice que si tenemos fe podemos hacer eso. Obviamente ahí viene el concepto racional y dice, no, pero eso es una parábola o eso tiene que ser algo como, sí, como una comparación de algo que Cristo nos quiere hacer. No, Cristo nos está desafiando a creer. Amén. Y el que cree, todo le es posible, dice la Biblia. Amén. Y ese todo incluye que un árbol arranque de aquí para abajo caminando. ¿Sí? Mire lo que es posible mediante la fe, porque a veces nosotros queremos racionalizar las escrituras y queremos decir, no, cuando Dios se refiere a un monte, se refiere a otra cosa. Así que, no, se refiere a un monte. Amén. Sí. Y cosas más grandes que esas han pasado mediante la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Sí? Se hundieron. Fueron derribados estas murallas tan grandes. Por la fe. Así que por la fe se detuvo la tierra. Un día entero no se apresuró a ocultarse el sol, dice la Biblia. En tiempos de Josué. En tiempos de Josué, porque Dios pelea por Israel. De modo que por la fe fueron hechos los cielos, por la fe dice Hebreos 11, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, la fe es un elemento muy importante en la vida del cristiano. Nosotros tenemos dos opciones. Uno, vivir una vida plana, una vida como la vive el mundo, en su dinámica, o vivir una vida sobrenatural, una vida distinta, una vida con el poder de Dios. La diferencia que hace eso es la fe. ¿Por qué? Porque para yo vivir en la dinámica del mundo no necesito fe. Pero para vivir bajo el poder de Dios necesito la fe. Y yo creo que queremos vivir bajo el poder de Dios. Amén. ¿Cierto? De modo que la fe cumple un papel muy importante en nuestra vida respecto a poder ver aquello que queremos ver. Yo quiero ver el poder de Dios cada día. Amén. Yo quiero ver a Dios fluyendo a través de mi vida. Gloria a Dios. Es lo que deseamos, ¿cierto? Gloria a Dios. Y para eso es necesario la fe. Creer que Dios lo puede hacer. Sin embargo, la Biblia nos habla de una fe vana o de una fe muerta. Y ambas no sirven para nada. En contraste con una fe viva. Y vamos a ver el contraste de estas cosas. ¿Sí? ¿Qué es una fe vana? ¿Qué es una fe muerta? ¿Qué es una fe viva? Es importante entender cómo funcionan para poder encontrar el aspecto práctico de la fe. ¿Cierto? Porque nosotros no podemos hacer de nuestro evangelio algo abstracto. Es decir, si no hay una práctica en las cosas es muy difícil. Me explico. La Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Y alguien se puede preguntar, ¿y yo cómo amo a mi enemigo? Si yo no siento amarlo. La Biblia no dice que sientas amar a tu enemigo. La Biblia dice que lo ames. Y para eso la Biblia da un aspecto práctico. ¿Cuál? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Es que no siento hacerlo, pero dele de comer. ¿Tiene sed? Dele de beber. Es que no siento, pero dele de beber.
Y cuando lo haces, lo estás amando, así no sientas. Porque estás sosteniendo la vida de tu enemigo. Por eso dice la Biblia que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Hay quienes dicen que aman, pero nunca se les ve el amor por ningún lado. De manera que tiene que tener una practicidad, ¿sí? Lo que es nuestra teología. Yo no puedo tener una teología que carece de práctica. Tiene que haber una práctica en las cosas. Bueno. Ahora, la fe tiene que tener un aspecto práctico. La fe viva, porque bueno, si queremos una fe viva, ¿cuáles son los puntos o cuál es la forma de desarrollar esa fe? Porque la queremos. Y bueno, eso es lo que vamos a ver, el aspecto práctico de una fe viva. Bueno, pero para eso miremos un poco qué es la fe vana y qué es una fe muerta. La fe vana es aquella que es puesta en algo que no puede hacer nada por mí. Ejemplo, Pablo dice a los corintios, si Cristo no resucitó de los muertos, porque recordemos que se habían infiltrado unas falsas doctrinas, entre ellas una que decía que los muertos no resucitaban. Y lo que Pablo dice, bueno, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque nosotros tenemos confianza en un Cristo vivo. Amén. ¿Cierto? Sin embargo, Pablo aclara y dice, pero sabemos que Cristo resucitó. Es decir, la fe vana es aquella puesta en algo que no es cierto. Miremos algunos ejemplos de fe vana. Por ejemplo, los que confían en los ídolos. La Biblia dice que oídos tienen y no oyen. Boca tienen, pero no pueden hablar. ¿Cierto? Manos tienen y no palpan. Y semejantes a ellos, dice la palabra de Dios, son los que los hacen y los que confían en ellos. No es más que un muñeco y no puede hacer nada por mí. Yo no puedo poner mi confianza en algo que no se mueve. Imagínense, ¿cómo puede ese artefacto de yeso, de madera, de hierro, de lo que lo hayan hecho, hacer algo por mí? No, es imposible. Ni siquiera tiene vida en sí mismo. Ni siquiera tiene espíritu. Si yo elevo mi plegaria y mi oración y mi ruego a esa imagen, a ese muñeco, a esa estatua, mi fe es vana. Y él nada puede hacer por mí. Y eso es triste. Que una persona tenga su confianza en algo que no lo puede ayudar. ¿Cierto? Hay quienes tienen su fe en objetos. Que eso también se le llaman fetiches. No, yo confío en la herradura con los 3 clavos detrás de la puerta. ¿Cierto? Y la cuelgo ahí porque no me entra mal ni demonio con la herradura. Eso es algo vano porque un pedazo ahí de metal, ¿cómo puede protegerme a mí del mal? Mire lo iluso que se vuelve el ser humano al poner su confianza en cosas vanas. No, nada puede hacer por mí un pedazo de hierro. Menos con 3 clavos. Sí. No, es que con la herradura no, aquí no hay bruja que entre. Eso es una fe vana. Tenemos también quien pone su confianza en la sábila, colgada ahí detrás de la puerta porque absorbe los males. Si me echan una brujería, la sábila se la absorbe. Eso es vanidad. Sí. Mire, yo he visto demonios en acción. Y yo he visto demonios en una mujer alzando 4 hombres. Para un pedazo de sábila impedir que un demonio entre a una casa. Eso es una mentira. Lo único que nos protege a nosotros es el poder de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Sí, la autoridad de su nombre. Porque a su nombre están sujetos, dice la Biblia, ángeles, autoridades y potestades. Eso sí es poder. Pero en un pedazo de sábila.
La sábila haga un jugo para los pulmones o algo que le sirva realmente, o para el pelo, sí. Pero eso que para que me proteja del mal, olvídese. Eso es una fe vana, ¿cierto? Es una fe que no puede hacer nada por mí. Y cualquier otro tipo de objeto, hay quienes se cargan que la pata del conejo, en fin, tanta cosa que el ser humano pone su fe y su confianza. No es que me va a ir bien porque llevo la pata del conejo. Oh, esa pata del conejo nada puede hacer por nadie. Ni siquiera pudo salvar al conejo que le arrancaron la pata. Ahora me va a poder salvar a mí. Hay quienes tienen su confianza en los muertos y piden a los muertos. No, es que yo le pido a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, que... No. La Biblia enseña que los muertos están separados de los vivos y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los muertos en Cristo esperan a Cristo, lo mismo que nosotros. La diferencia es que estamos en diferentes lugares. Ellos esperan a Cristo y nosotros lo esperamos acá. Pero ellos no pueden responder nuestras súplicas ni nuestro clamor. Ellos no pueden protegernos donde están. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y los defienden. Amén, amén, gloria a Dios. A la vida hay que ponerle lógica, ¿cierto? Porque si mi abuelo murió y tenía 20 hijos y tenía 70 nietos, y resulta que los 90 hijos y nietos le están pidiendo que los guarde, ¿de a dónde él va a poder guardarlos? Partiendo que está en un lugar de donde no puede salir. Por eso la Biblia llama a la muerte cautividad, porque la muerte es un lugar que nos toma prisioneros. Y por eso dice la Biblia, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, porque seremos vueltos de la cautividad, es decir, cuando entremos en resurrección. Pero en este momento, si alguno de nosotros muere, quedamos prisioneros de la muerte. Gloria a Dios porque no es para siempre. Porque por Jesucristo hay resurrección de los muertos. Pero la muerte es un estado de prisión. Y cuando morimos entramos a ese estado. Pero el Señor es el que abre las puertas de la muerte. Por eso dice que Él tiene las llaves de la muerte. Pero en este momento el que está muerto, no puede ayudarnos. Pero Dios sí, porque la Biblia dice que sus ángeles se cuentan por millares de millares. ¿Cuántos necesita usted para que Dios lo guarde? Dios tiene los que necesite. ¿Sí? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Él sí nos puede guardar. De modo que poner nuestra confianza en los muertos tampoco es sensato. Porque ellos están en un lugar donde no pueden ayudarnos. Para eso tenemos otro ayudador. Se llama Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Hay quienes ponen su confianza en sí mismos. ¿Cierto? Porque hoy día hay una filosofía de pensamiento que dice que debes confiar en ti mismo, que debes poner todo tu empeño porque en ti está el poder, porque todo lo... Y empezamos a creérnosla y ponemos nuestra confianza en mí mismo. Y entonces nos levantamos a la mañana y le decimos a mí mismo necesito tantos millones de pesos para hoy. No, o sea, si yo pongo mi confianza en mí, lo único que puedo hacer es aquello que yo puedo hacer. Porque como humanos tenemos límites. Si nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa, entonces seríamos dioses y no necesitaríamos a Dios. No, nuestra fe en nosotros mismos también es vana. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar en mí mismo y decir mí mismo, no te vas a morir. No te vas a morir mí mismo, porque si lo crees, es posible. Pues con todo eso me voy a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está establecido que todo hombre muera. ¿Sí? De manera que mi fe no puede estar en mí mismo.
¿Por qué? Porque tengo debilidades, porque tengo límites, ¿sí? Porque tengo factores que me impiden lograr cosas que quiero lograr. Así que la confianza en mí mismo también es vana. Si yo pongo mi fe en mí, también es vano. No es que yo creo que yo puedo vencer el pecado. No, el pecado me va a vencer. Si mi fe no está en Jesús, el pecado me va a vencer. Lo que me permite a mí vencer el pecado es tener mi confianza y mi fe en el poder de Dios. Pero si la pongo en mí mismo me va a defraudar. Amén. Amén, amén. Hay quienes ponen su confianza, y esto también es una fe vana, en hombres. Y peor aún en políticos. ¿Ah? Que es que fulano trae el cambio. Yo siempre he dicho que cada 4 años viene el cambio. Y nunca llega. Como decía alguien, había un político en Colombia que tenía un lema y era que con este sí se puede. Y quedó de presidente y tampoco se pudo. Amén. Sí. Entonces, el cambio real no lo traen los hombres. No. Cristo el corazón de Dios. Quien pone su confianza en un hombre o en un líder político, eso se llama una fe vana. Porque ha sido demostrado una y otra vez que los gobiernos humanos son defectuosos. Y el que no cojea por un lado, cojea por otro. Porque el hombre es susceptible a la corrupción. El hombre se puede comprar con dinero. Ese es el problema. ¿Sí? El ser humano que no tiene a Cristo y que no está asido de la fe, se puede comprar. Y cuando se compra, vienen los males. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que la tierra está corrompida. ¿Por qué? Porque los jueces mismos se han corrompido. Y es cierto, es cierto. Nosotros tenemos que ser, no podemos ser ciegos. En la Biblia, en la tierra no se hace justicia. ¿Por qué? Porque en la tierra gobierna el dinero. Si en la tierra gobernara al menos la razón, algo de justicia habría. Pero en la tierra gobierna el que tiene dinero. Eso es este mundo. ¿Sí? Por eso los jueces aceptan cohecho. Y uno de los propósitos que viene Cristo a esta tierra es eso, a quitar el cohecho. ¿Por qué? Porque la justicia no puede ser comprada. No puede ser comprada. Así que es necesario poner nuestra confianza en Dios. Entonces, no podemos poner confianza en los hombres. La Biblia dice: no confíes en príncipes, ni en hijo de hombre. ¿Por qué? Porque en ellos no hay salvación. O sea, no es el macrismo, en fin, cualquier partido político el que trae. No, este mundo es corrupto. Poner mi confianza es que la situación va a cambiar con fulano, es tener una fe vana. Hay quienes confían en el dinero, y esto también es vano. Porque yo puedo tener $1.000.000 hoy, pero no sé si los tendré mañana. Por allá en 1920 y algo, creo que fue 29, no sé, cuando cayó la bolsa de Nueva York, la gente se suicidaba. Se tiraban de los edificios porque hay gente ya grande que invirtió toda su fortuna de su vida en la bolsa y como estaba dando dinero y de un día para otro se cayeron las divisas y todo se desplomó al suelo y la gente quedó pobre de un día para otro. En una semana medio país estaba en la pobreza. Entonces el dinero no es un factor en el cual pueda poner mi confianza. Y poner mi fe en el dinero es también una fe vana. Porque yo puedo tener $1.000.000, listo, partiendo que tenerlo inclusive en la casa no es seguro. Hay que tenerlos en el banco, ¿cierto? Y si nos va a sacar, hay un problema en el banco para que le entreguen. Claro, ahora, si mañana hay un terremoto y se cae medio país, los primeros que se cierran son los bancos, no sueltan plata. Ahí quedaron $1.000.000. A pesar de que Sí.
y así sean míos. Entonces, tener la fe en el dinero es una fe vana. Y lo que quiero en esta mañana es que podamos ver el camino hacia una fe viva que puede ser mucho por nosotros y que puede transformar nuestro ser y nuestro entorno. Ahora, también la Biblia habla de la fe muerta. ¿Cuál es la diferencia entre la fe vana y la fe muerta? Que la fe vana es aquella que se pone en algo que no puede hacer nada por mí. Ahora, sin embargo, la fe muerta es aquella que el concepto de fe es el correcto, pero es meramente teórico. Me explico. Si usted le pregunta al mundo y hace una encuesta de aquí para abajo, de esta avenida Colón hasta la costa, ¿quién cree en Dios? Yo creo que el 99.9% de las personas le dicen que creen en Dios. Si usted cambia la pregunta y dice que si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, tal vez el 80 o 90% le van a decir que sí. Pero si usted mira todas esas personas que usted encuesta, ¿cuál de ellas vive conforme a la palabra? Serían muy pocas. Es decir, el mundo cree en Dios, cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero vive como si Dios no existiera. Eso se llama una fe muerta, que con la boca dice una cosa, pero vive de otra manera. Dice creer algo, pero no hace nada de aquello que dice creer. Esa es la fe del mundo, una fe muerta. De los que dicen que creen en Jesús, sí, pero su vida para nada es acorde a lo que Jesús quiere que hagan. De modo que, aunque dicen creer, su fe es muerta. A esto se refería Santiago cuando dice, la fe sin obras está muerta, así como el cuerpo sin el espíritu. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que ser observantes y aquí entramos a mirar la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Porque tenemos que hacer análisis de eso, porque a veces como iglesia entramos en ese patrón y en ese defecto de proclamar algo con los labios, pero tener una vida en discordia a lo que decimos que creemos. Y esa fe nada puede hacer por mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué creo yo como cristiano? Y debemos de cuestionarnos eso. ¿Cuál es mi fe? ¿Yo en qué tengo mi confianza? Bueno, la tengo en Dios, correcto. La tengo en la palabra de Dios, está muy bien. Pero ¿tiene vida mi fe? Es lo que yo tengo que preguntarme. Porque bueno, si la tenemos en Dios y en la palabra, no es vana. Es una fe que va por buen camino. Pero yo lo que tengo que preguntarme es si tiene vida mi fe. Porque para nada cuando una persona pierde su ser querido, lo tiene ahí en un cajón muerto, sin espíritu. ¿Y qué? Está el cuerpo, pero ¿qué? La persona está muerta, ¿cierto? Así que aunque está ahí, pero ¿qué? Nada, está muerto. No me sirve un muerto. Uno quiere ver la persona, no quiere verla reír, uno quiere ver sus alegrías, sus tristezas. Uno no quiere un muerto, porque un muerto no es nada, un muerto es un muerto y no puede hacer nada. ¿Sí ves? Bueno, cuando Dios ve nuestra fe y no tiene obras, eso es lo que ve, un muerto. Amén. ¿Y un muerto para qué? A Dios no le sirve un muerto. Amén. Amén, amén. Bueno, de manera que la fe necesita vida. Venimos hablando entonces respecto a la fe acerca de lo que es la fe vana, la fe muerta y la fe viva. Amén. Y que la fe es la que transforma, pero que la fe vana no puede hacer nada por mí, porque es aquella que pongo en cosas que no pueden salvarme, ¿cierto?
Y hablábamos, por ejemplo, de la herradura tras la puerta, que hay quienes ponen una herradura con 3 clavos porque a través de ella no me entra el demonio. La Biblia eso lo llama una fe vana. ¿Por qué? Porque una herradura con 3 clavos no es capaz de parársele al frente a un demonio y decirle no entre. Yo les decía, yo he visto una persona endemoniada, una mujer. ¿Y por qué digo una mujer? Porque normalmente la mujer no tiene la misma fuerza del hombre. Alzar 4 hombres. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que el endemoniado de Gadara rompía las cadenas y los grillos. ¿Sí? Rompía cadenas. Vea, uno puede tener mucha fuerza, pero uno le ponen 2 cadenas en la mano, vaya, rómpalas. Duro. ¿Cierto? Para una herradura con 3 clavos impedir que un demonio entre. Eso no es posible. Quien nos guarda es el poder de Jesucristo. Amén. Entonces, a eso la Biblia llama una fe vana. Algo que donde yo pongo mi fe en algo que no puede ayudarme ni salvarme. Lastimosamente mucha gente confía en estos elementos. ¿Cierto? En cosas que no pueden hacer nada por ellos. Pero también entonces venimos hablando de la fe muerta. La fe muerta es aquella fe que aunque está puesta en el objeto correcto, ¿sí? ¿Cuál es el objeto correcto de la fe? La palabra de Dios. Porque es que la palabra fe no la podemos aislar o divorciar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra fe en sí misma es muy abierta. Yo puedo tener fe en muchas cosas. Yo puedo tener fe en la herradura, en la sábila, en el limón partido en 4 con la sal encima. ¿Sí? La pregunta es hasta dónde eso me puede ayudar. Entonces hay gente que dice, no, lo importante es tener fe. No. Lo importante de la fe es tenerla en la palabra. Porque ella es la que gobierna. Y lo único que se realizará es lo que la palabra dice. Porque yo puedo decir, no, yo tengo fe de que yo no me voy a morir. ¿Cierto? Cuando la Biblia dice está establecido que todo hombre muera. Es ley. 10 de cada 10 se mueren, según la estadística. Así que yo no puedo librarme de ese camino. Pero a mí la palabra sí me está ofreciendo una salida. La resurrección si yo creo en Jesús. Amén. Y si yo pongo mi fe en eso, entonces mi fe es viva. Pero si mi fe está lejos de la palabra, así yo tenga fe, voy a terminar defraudado. O sea, la clave de la vida no es tener fe. La clave de la vida es saber en qué tengo mi fe. Por eso dice la Biblia, tener fe en Dios. No en otra cosa aparte que en Dios. Yo no puedo confiar ni en un elemento de la naturaleza. Hay quienes ponen un árbol y confían en el árbol, o quienes tallan un dios de un árbol y dice Dios mismo dice en su palabra al pueblo de Israel, ustedes agarran un árbol, lo cortan, sacan un pedazo y lo tiran al fuego para calentarse. De ese otro pedazo lo tallan y hacen un dios, se postran delante de él y le dice, sálveme. O sea, Dios mismo les dice, ustedes que no tienen razón y no entienden cómo ese pedazo de palo que los está calentando los va a salvar. No es posible. Y eso es una fe vana. Algo que se pone en aquello que no puede salvarnos ni hacer nada por nosotros. Ahora, la fe muerta es aquella que aunque está en la palabra de Dios, sí, yo creo en la Biblia, pero no hace nada en pro de lo que cree. El ejemplo que poníamos, si yo le pregunto a muchas personas, ¿usted cree en Dios? Van a decir que sí. Pero si usted hace una encuesta y mira cómo viven, usted ve que viven muy diferente a cómo Dios quiere que vivamos. Entonces, aunque el mundo dice que cree en Dios, vive como si Dios no existiera. Porque si usted pregunta en Argentina, el 99% de las personas creen en Dios. Pero aprobamos leyes que van contra Dios. Aprobamos cosas que Dios desaprueba. Vivimos como Dios no quiere que vivamos. ¿Y por qué pasa eso? Porque en la práctica omitimos la existencia de Dios. Es decir, aunque en la teoría decimos con la boca que Dios existe, en la práctica Dios no existe. Porque si existiera, habría temor de Dios. Y ese temor nos haría vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que nosotros. Amén. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos que vigilar eso.
que nuestra fe no sea muerta, porque, como les decía ahora, un muerto es un muerto, y no queremos muertos. Uno no quiere muertos. Esta semana murió mi padre y mi hermana me decía ya muy triste, yo quisiera que ustedes fueran eternos. Y yo le decía, lo somos en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada más triste que uno ver un familiar a quien ama muerto y saber que no puede reírse, nada. Bueno, Dios valora mucho nuestra fe, pero Dios no quiere una fe muerta. Dios no quiere vernos y una fe ahí que sí, yo creo. ¿Por qué? Porque caemos en el error que cayó el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y él mismo le reclama y le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, le dice el Señor al pueblo. Y si Señor, ¿dónde mi temor? Porque el pueblo vivía desatinado, ¿cierto? Entonces, como iglesia debemos vigilar eso. ¿Qué creo? Y si yo creo algo, mi vida debe ser acorde a lo que yo creo. Eso se llama convicción. Porque si yo tengo convicciones, yo me paro y las defiendo. No es que yo creo que las personas deben de ser honradas. Bueno, pues por allá cuando estoy solo y cuando me dicen, ve, mira, te doy tanto, yo debo defender mi convicción y decir no, porque yo creo que debemos de ser honrados, ¿sí? Es decir, yo no puedo creer una cosa, pero a la hora de la práctica hacer otra. Así que eso es importante. Ahora, entonces, una fe viva, porque como decíamos al principio, la fe es desafiante. Cuando uno logra desarrollar una fe, y le rogamos a Dios que nos permita eso, pero cuando uno logra entrar en la dinámica del desarrollo de una fe viva, uno vive en un mundo raro. Porque el mundo de la fe es un mundo sobrenatural. Es que imagínense lo que dice Cristo. Le puedes decir a un árbol, arránquese y vaya, siémbrese en el mar. Yo eso lo he visto únicamente en El Señor de los Anillos, ¿cierto? Los elfos que andan y caminan. Pero Cristo dijo, si tienes fe puedes hacer eso. Y Cristo ni estaba bromeando, ni estaba jugando, ni estaba mintiendo, porque Él habla la verdad. Amén. Sí. Y lo que Cristo nos dice es que si desarrollamos una fe viva podemos ver cosas que no hemos visto. O si no, digámosle a Pedro que caminó sobre el agua, ¿sí? O digámosle a Josué que detuvo la tierra un día entero. Que es imposible. Científicamente es imposible, ¿cierto? La tierra se frena y pasa un cataclismo, salimos volados nosotros, caemos a la luna, ¿sí? Josué lo logró, ¿sí? Vio caer las murallas de Jericó. O preguntémosle no sé, tal vez al rey Ezequías, ¿cierto? Que lo sitió un ejército de 185,000 hombres. Y él le dijo, Señor, no tengo fuerza para enfrentarme a este ejército. Usted sí. Bueno, el Señor mandó un solito ángel, un solito. ¿Sí? Y le dijo, venga, vaya, hágame un favor a usted, sí, usted venga. Hágame un favor allá a Ezequías, que es que hay 185,000 fulanos que lo están azarando. Un solito ángel vino. Amén. Y a la mañana, muertos por todos lados. Un solo ángel mató 185,000 asirios en una noche. Sí. La fe. La fe nos permite ver cosas sobrenaturales. Pues la confianza en Dios. Pero la fe tiene que ser viva. Porque la fe muerta no hace nada. Es como usted dice al cementerio y pedir a los muertos que aplaudan. No. La fe muerta no puede hacer nada por mí. Pero es en la palabra de Dios, sí, pero si está muerta no puede hacer nada. Pero es en Dios, sí, pero si está muerta no puede hacer nada. Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y tal vez hoy nos vayamos 10 minutitos más. Pero voy a poner un ejemplo. Dios le dijo a Abraham, y es lo que habla Santiago. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Y Abraham creyó. Pero solo cuando Abraham manifiesta la fe, porque la fe tiene que ser viva. ¿Cómo sabemos si una fe es viva? Cuando se ve. Porque un vivo se mueve y anda y habla, ¿cierto? Cuando Dios ve la fe de Abraham,
al decirle que sacrifique a su hijo. Allí Abraham expresa la fe. Y esto es una fe viva, aquella que puede expresarse. Entonces, porque la fe muerta no hace nada. ¿Me explico? ¿Qué crees? Yo creo que Jesús es Dios. Amén. Vamos por la Biblia, sí, vamos bien. Yo creo que Dios está conmigo. Está bien. ¿Crees que Dios está conmigo? Sí, la Biblia dice, estaré con ustedes todos los días. Pero la pregunta es, ¿tiene vida mi fe? Es lo que yo tengo que preguntarme. ¿Tiene vida mi fe? Porque si yo creo que Dios va conmigo, mi comportamiento debe ser acorde a que Dios va conmigo, ¿cierto? Me explico, cuando uno tiene, por ejemplo, un amigo que sabe que... yo les pongo un ejemplo. Hay gente que lo invita a uno a algún lugar y no son cristianos, pero sabe que uno es cristiano. Así que la persona se cuida de decir malas palabras, se cuida de poner cierto género de música, ¿sí? Porque uno está ahí, por respeto a uno, ¿cierto? Porque la presencia de uno es una realidad para esa persona, así que se comporta acorde a esa presencia. Bueno, si yo creo que Dios está conmigo, pues yo debo tener, si mi fe tiene vida, yo debo de comportarme acorde a que el Señor esté ahí. Pero imagínense, si yo soy cristiano, sí, el Señor está conmigo, pero me voy a meter al boliche esta noche. Señor, espéreme afuera porque qué pena usted en el boliche. Sí. O sea, ahí es donde la vida pierde, la fe pierde vida. ¿Sí? Pierde vida porque si hacemos cosas donde en otras circunstancias, es decir, si tuviésemos la presencia física y visible de Cristo, no la haríamos, quiere decir que nuestra fe no es viva. Si yo creo que Jesús realmente está conmigo por el poder de su Espíritu, yo debo de tener un comportamiento acorde y saber, no hago aquello, no porque me vea X o Y persona, no, porque Jesús está conmigo. ¿Sí? Y voy a cuidarme de cómo voy a hablar. ¿Por qué? No porque me oye fulano o sultano, sino porque Jesús está conmigo y respeto su presencia y no quiero que Él me escuche decir malas palabras. ¿Cierto? Ahora, eso es una fe viva. Cuando Dios ve esa fe, Él dice, wow. Porque a Dios no lo sorprende nada, excepto una fe viva. ¿Cierto? Alguien decía irónicamente, ¿quieres sorprender a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Qué puede sorprender a Dios si Él lo sabe todo? Pero en cierta ocasión dice la Biblia que cuando un centurión, un hombre le pidió, Señor Jesús, por favor, mi siervo está muriendo, ven y sánalo. Él dijo, iré y lo sanaré. Pero antes de llegar a la casa, dice que aquel hombre salió y postrándose delante del Señor le dijo, por favor, Señor, no entres a mi casa porque no soy digno. Solo di la palabra y mi criado sanará. El Señor como que se quedó en stand-by y volteó a mirar a la gente y dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tu siervo es sano, le dijo. Y al instante que él dijo la palabra, este hombre tenía una claridad de Cristo. A él lo sorprende la fe. Es lo que él quiere que nosotros tengamos, confianza, confianza. Pero yo no puedo decir que creo una cosa y hago otra, porque entonces es una fe muerta, es una fe meramente teórica, teológica, y nada puede hacer por mí, no me puede salvar, no me puede ayudar. Sí, yo creo que la oración es poderosa, yo creo que Dios responde cuando oramos, pero nunca oro. ¿Sí? Eso se llama una fe muerta, porque sí, está bien, la oración tiene poder, la Biblia lo dice. Que Dios responde lo que pedimos, es cierto. Pero oro y a los 5 minutos estoy dormido. Estoy muerto. Sí. Eso se llama una fe muerta. Porque profeso una cosa con mi boca, pero en la práctica no la vivo. Y esa fe no me puede salvar. Es decir, esa fe no puede hacer algo por mí. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en ese mundo sobrenatural de ver caminar los árboles. De poder ver cosas milagrosas. Porque en el Evangelio nuestra vida debe estar llena de eso, de testimonios de cosas milagrosas, de cosas grandiosas. Oh, es que el Señor hizo esto esta semana, es que mire, ¿sí? Que entremos en esa dinámica, pero eso lo logramos es mediante la fe. Porque recordemos, la fe es el conducto
a través del cual recibimos el poder de Dios. Si cortamos el conducto, se detiene el fluir. Y el conducto es la fe. La gracia nos vino mediante la fe. Porque la gracia está para todos, pero no todos la disfrutan. ¿Por qué? Porque no todos tienen fe. Vemos la importancia de la fe. Entonces, allí donde nosotros tenemos que replantear lo que creemos. Porque en las iglesias escuchamos comúnmente decir, Dios está aquí, amén, aleluya, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿qué tanto estamos convencidos de que Dios está aquí? Ahora, ¿lo creemos por qué? Porque la Biblia lo dice, es decir, yo no me comprometo a lo que la Biblia no diga. Pero la Biblia dice, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, yo me hago presente entre ustedes. Amén. Amén. Y yo creo que Él no miente, Él es veraz. No lo vemos ni nada, pero creemos porque Él no miente. Amén. Y de alguna manera está aquí. Y no está como espectador, no está para bendecirnos, para ayudarnos, para sanarnos, para proveernos, para darnos sabiduría en ese negocio que no le sabemos cómo entrarle, pero que cuando salimos como que se nos alumbra el bombillo. ¿Sí? Él está para hacer todo eso. Ahora, si nosotros creemos eso, está bien, es lo que la palabra dice. Pero en la práctica, ¿qué tanto tiene vida nuestra fe? Porque cuando nosotros nos convencemos de la presencia de Cristo, entonces lo alabamos, porque Él es un ser extraordinario, grande, glorioso, ¿cierto? Cantamos. Es decir, disfrutamos el momento, disfrutamos su presencia. Eso es importante tenerlo, y esto es lo que le da vida a la fe. Hablamos del aspecto práctico, porque, como les decía ahora, no podemos tener una doctrina teológica, una doctrina meramente falta de práctica, abstracta. Porque si usted me dice, vaya a mi casa, lo primero que yo le voy a preguntar es, ¿usted dónde vive? Deme la dirección. Porque usted no me puede decir, venga a mi casa, ¿de dónde vive? No, yo no sé, usted mira a ver cómo la consigue, venga a mi casa. No, pues no voy, porque ¿cómo voy a ir? Hay miles de casas en Mar del Plata. Cuando usted dice, haz algo, Él te da el camino cómo hacerlo. Y cuando Dios nos dice que tengamos una fe viva, nos dice cómo tenerla. Si no la tenemos es porque no queremos. No porque sea abstracta o inalcanzable. No, es porque a veces no entramos en esa dinámica de esa fe, pero básicamente es una fe que hace lo que dice que cree. ¿Sí? Entonces, si Dios está aquí, amén, entonces vamos a adorarlo, vamos a estar a la altura de su presencia, ¿cierto? Porque si aquí decimos, venga, vamos a tener esta mañana a, no sé, una persona tal vez reconocida, una persona de, digamos, premio Nobel de algo, de ciencia aquí, porque nos va a dar una charla respecto a, hombre, uno tiene respeto hacia ¿cierto? La persona, el escenario, y hay una reverencia en el lugar. He estado en muchas conferencias, antes cuando trabajaba en audiovisuales, y la gente tiene su respeto, y nadie se para, y todo el mundo está como quietito, y ¿cierto? Para nadie estorbarle al otro, porque hay una presencia, hay una eminencia en el lugar que merece respeto. Ahora imaginémonos a Cristo, a su excelencia, a su magnificencia. Y cuando yo creo eso y lo vivo, esa fe se vuelve poderosa. Amén. Y ahí es donde Dios deja sentir su presencia. Cuando Él ve y dice, se las creen, de verdad se las creen. Ahí es cuando Él deja sentir su presencia y empieza a sacudirse, como en Azusa, que inclusive dice en la historia, eso fue en 1906 en California, que venían bomberos ya con las mangueras para... ¿Qué pasó? No, llamaron que esa casa estaba echando candela. Veían la presencia de Dios en forma de fuego saliendo de esa casa. Y no, pues obviamente no estaba echando candela, sino que los vecinos veían eso, ¿cierto? Pero era la presencia de Dios manifestándose en ese lugar. Entonces, ¿cuándo se manifiesta la presencia de Dios? Cuando hay una fe viva. ¿Sí me hago entender? Amén. Cuando creemos lo que decimos que creemos. Pero cuando nosotros vivimos de otra manera, sí, yo creo que Dios está ahí, pero pues Dios está ahí, sí. Muy teóricamente, ahí es donde carecemos de esa experiencia que anhelamos. Porque yo anhelo esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia continua de ver a Dios moviéndose, de ver el poder de Dios, de ver los enfermos sanados. Eso lo hace Dios, eso no lo hago yo, ni lo hace ningún pastor, ni nadie, eso lo hace es el poder del Espíritu. Amén. Pero lo logramos cuando manifestamos una fe viva y real.
no una fe teórica, porque la fe teórica no puede hacer nada ni salvar a nadie. Y eso entonces el Señor lo ve, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? Dios ve eso, Dios nos analiza y dicen, les falta tantico. Pero cuando llegamos al tope, la presencia del Señor desciende y se mueve y sana y da sabiduría, da ciencia, da entendimiento. Esto lo logramos con una fe viva. Así que es como el concepto, no sé si me hago entender y soy claro hasta ahí, diferencia entre una fe viva, fe muerta. Y bueno, tomemos algunos ejemplos para ir concluyendo. Naamán el sirio, ¿lo recuerdan? Bueno, les contextualizo. Naamán el sirio era un hombre que dice la Biblia que era un general del ejército, un hombre, una eminencia, ¿sí? Estamos hablando de un general, no de cualquier personaje, un general, una persona eminente. Y sí, yo me imagino aquí, ¿cierto? Sus estrellas, sus soles, todo. Mejor dicho, una maravilla. Pero había un defecto en él, que cuando se quitaba la ropa, era leproso. Ellos tenían una sierva israelí, y la jovencita ya lo había observado, que él tenía lepra. Y le dijo, Señor, en Israel hay un hombre que lo puede sanar. Ahora, Naamán creyó y tuvo fe. ¿Por qué? Porque si Naamán no hubiera creído, yo hubiera dicho, no, carreta, sanar. Si ya ha ido a los mejores hospitales del mundo, ya esto no tiene cura. Ahora, si su fe hubiera sido muerta, le hubiera dicho, ¿verdad, niña? ¿Sí me puede sanar? Sí, Señor, lo puede sanar. Ah, bueno, voy a ir. Y nunca va. Que eso es lo que a veces pasa. Yo puedo darle predicar el evangelio a alguien y me decía, no, el evangelio, qué maravilla, camino de salvación. Sí, amén, amén. ¿Cuándo vamos al culto? No, yo no. Fe muerta, una fe que no puede hacer nada, porque dicen que cree, pues a la hora de poner en acción lo que creen no hacen nada. Ahora, Naamán tuvo una fe viva, porque él dijo, ¿verdad? ¿Y hay quien me pueda sanar? Sí. Bueno, monten el plata, oro, monten que vamos a llevarle a fulano para que me sane. Montar, y se fue, porque eso era un camino largo. Se fue caminando, eso es una fe viva. O sea, caminar a caballo, porque en ese entonces no había ni American Airlines ni nada de eso. A caballo y en camello, de un país a otro, eso no era tan fácil. Bueno, caminó todo eso. Y llegó efectivamente a la puerta del profeta. Y salió el siervo. Bueno, señor, ¿qué necesita la orden? Es que me dijeron que aquí había un fulano que me podía sanar. Bueno, señor, ya lo atendemos. Va y le pregunta entonces al profeta, es que allá afuera hay un fulano que dice que lo sana. Bueno, como Eliseo era un hombre lleno del poder de Dios, pues Dios quiso sanar a ese hombre porque vio su fe. Es decir, moverse de un país a otro en caballo, el Señor dijo, no, este fulano como que se las cree, así que le voy a dar sanidad. Y le dice Dios al profeta, vaya, dígale que haga esto, se meta 7 veces al Jordán, se zambulla. Y sale el siervo y le dice, venga, el mando a decir que se meta 7 veces en el río Jordán. Y como que el Jordán estaba lleno de tierra porque el hombre no le sonó mucho. ¿Cómo así el Jordán? No, pues yo al menos pensé que ese fulano iba a salir, me iba a poner las manos y me iba a hacer, pues claro, un general. Pues uno dice, no, este fulano le van a matar gallinas, ¿cierto? Pero no, él se sorprendió porque la palabra de Dios era, ¿quieres ser sano? Meta de 7 veces. Oh, yo cómo me voy a meter por allá, ese pantanero, no, yo me meto a otro río más bien. Esa era la palabra. ¿La creo o no? No, yo no me voy a meter por allá, bueno. Pero no falta el sensato, ¿cierto? No falta la persona entendida siempre. Y le dije, Naamán, vení. Hombre, si ese man le hubiera pedido plata, si le hubiera $1.000.000, usted le hubiera dado, ¿cierto? Sí, le hubiera dado. Pues metete al río, ¿eso qué le cuesta a usted? Y como que entró en razón, y sí, se metió al río. 7 veces se zambulló. Y a la 7ª dice la Biblia que su piel era. Imagínense. Qué maravilla de un bebé. ¿Qué se llama eso? Una fe viva. Como dice el hermano Valverde, yo creo que ya lo están llamando de Hoggies para la propaganda. Entonces, eso es lo que es una fe viva. Una fe que acciona, una fe que actúa. Si él se hubiera ido para Siria, nada hubiera pasado. Entonces, observemos estos elementos de la fe. No, ¿yo cómo hago para tener una fe? No, es muy fácil, hagamos lo que decimos que creemos. ¿Ya?
Es que yo no puedo decir una cosa con mi boca y hacer otra con mis hechos. Dios ve eso y a Dios no lo engañamos. Tal vez podemos engañar a otros, pero a Dios no. Así que hay una acción. Hay 10 leprosos que menciona la Biblia, ¿lo recuerdan? Amén. Y este también es un ejemplo muy claro de una fe viva, porque vinieron al Señor Jesús 10 leprosos. Señor, sánanos por favor. El Señor les dice, vaya presentes ante el sacerdote. Ahora, tomemos contexto, porque ¿cómo así que vaya presentes al sacerdote? ¿Por qué un leproso se presentaba ante el sacerdote? Bueno, decía la ley que cuando una persona era leprosa, pues necesitaba mirar si era sanada. Quien analizaba si era sana era el sacerdote. Es decir, él era como el que decía sí o no, si está sano. Porque la persona leprosa estaba excluida de la sociedad porque creían que era el COVID, pues, ¿cierto? Es decir, que para ese entonces creían que la lepra era contagiosa. Entonces lo echaban fuera. Bueno, hoy se ha descubierto, según muchos estudios, que la lepra no es contagiosa, sino que se hereda. Pero bueno, ellos eran excluidos. Así que si ellos veían que se estaban sanando, que eran sanos, iban al sacerdote. El sacerdote los analizaba y le decía, bueno, parece que sí. Entonces le decía, queda sano y podía volver a integrarse a la vida social. O él decía, no está sano todavía. Bueno, ellos llegan leprosos al Señor y les dice, Señor, estamos leprosos. El Señor dice, vaya presentes en el sacerdote. Bueno, se supone que yo me presento al sacerdote es porque estoy sano, ¿cierto? ¿Cómo me manda a presentarme con esta lepra encima? El sacerdote me va a regañar y me va a decir, ¿a qué vino usted por aquí a me perder tiempo? Bueno, ellos no cuestionaron eso, sino que salieron corriendo para donde el sacerdote, el leproso y todo, a que los mirara el sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? Que en el camino fueron sanos. Si ellos hubieran dicho, no, Señor, pero pues yo que voy a ir por allá, mire esta lepra encima, ese fulano me va a regañar. Hasta el día de hoy hubieran quedado leprosos, hubieran muerto así. Porque es triste esto, mire, es triste. La fe libera el poder de Dios, pero nosotros podemos privarnos de vivirlo, como en Nazaret, lastimosamente. Porque como fue el pueblo donde el Señor se crió, sí, el de la esquina, el de los muebles, el de los placares, Jesús, es el Cristo. No, yo no creo que Cristo va a ser el Señor del no. Claro, como él se crió allá, era el niño que carpintero, y el hijo de José, el que hacía los muebles. Y de un momento a otro el Cristo predicando en la calle. Dice la Biblia, no creían en él. Y lo que dice la palabra es que no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo. Mire, el Dios Todopoderoso no pudo. Qué paradoja. Nosotros imposibilitamos el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos. Porque a veces decimos algo con nuestros labios, pero nuestros hechos están divorciados, no son acordes. De allí donde nosotros tenemos una fe que carece de vida en muchas ocasiones y decimos, pero ¿por qué no ocurre lo que yo digo? Pues porque hay que replantear la fe hasta dónde tiene vida. Ahora entendemos que la fe es algo que crece. No quiero decir que no tengamos fe, no. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser desafiantes en nuestra medida de fe. Todos tenemos una medida de fe distinta, pero hay cosas que para lograrlas se exige una medida de fe. Si la tenemos por aquí no podemos lograr eso. Así que nosotros tenemos que impulsar el crecimiento de nuestra fe. ¿Cómo? Haciendo lo que decimos que creemos. De lo contrario, nuestra fe es muerta y no logra nada. Concluimos con el ejemplo del paralítico, que hablábamos también esta semana sobre él. Y es un ejemplo muy especial porque pocas veces dice la Biblia que Jesús vio la fe. De hecho, creo que solamente en esa ocasión dice que Jesús vio la fe de ellos. O también Pablo, cuando estaba predicando, dice que viendo que tenía fe para ser sano. Mire, la fe debe ser vista. Eso es una fe viva, una fe que se puede ver. Si yo no la puedo ver, es meramente abstracta y no puedo dar garantías que tiene fe. O sea, tiene que hacer algo para yo ver que realmente tiene fe. Que es lo que dice Santiago, donde leímos. La fe sin obras está muerta. Yo tengo que actuar conforme a lo que creo. Y bueno, es muy curioso porque el caso del paralítico nos narra la historia de que Jesús vino a una casa a predicar, pero obviamente donde Jesús llegaba, usted sabe que eso se volvía el que quería ver, el que quería que lo sanaran, el bochinchero, sí, o sea, todo eso se llenaba y no había por dónde entrar.
multitudes. Pues mire que cuando los panes habían 4.000, otros 5.000, de manera que la casa se llenó, ¿cierto? Afuera, todos muy asomándose. Y claro, trajeron el paralítico entre 4 para que el Señor lo sanara y vieron ese gentío. ¿Ustedes no le han pasado que ustedes van a dar una vuelta a algún lado cuando usted ve en esa cola y le da media vuelta a la manzana? Usted dice, no, la dejo para otro día. No, yo no voto escape con esa fila tan larga. Ahora, yo me imagino la primera impresión de estos hombres al ver ese gentío, ¿cierto? Los 4, no hay por dónde entrar, mira qué gentío. Si la fe de ellos hubiera sido muerta, ¿qué hubieran hecho? No, vámonos, tal vez mañana de pronto el Señor Jesús esté ahí. Sí. Se van y ya. Paralítico, hubiera muerto paralítico. Bueno, dijeron, no, pero ellos tenían algo claro, si se lo presentaban a Jesús, Jesús lo iba a sanar. Ellos tenían esa convicción, pero eso tiene que ser demostrado. Porque yo digo, bueno, si yo pongo este paralítico a los pies de Jesús, yo sé que Jesús lo sana. Bueno, demuéstreme con sus hechos que lo cree. Pues si ellos hubieran ido, su fe realmente era meramente conceptual, teológica y abstracta. ¿Qué hacemos? Le dijo el uno al otro. No, pues yo no sé, iremos a ver. Yo por atrás veo como un ladito por uno subirse al techo. ¿Era que tumbamos el techo? Ay, hermano, ¿y con qué vamos a pagar el techo? No, pues eso miramos después. Yo no sé qué hicieron, se montaron al techo, subieron entre 4. Eso es un dilema, porque si lo jalan más de un lado que de otro, se va de cabeza el paralítico y lo terminan matando. Tuvieron que dar un trabajo ahí, ¿cierto? Coordinado y todo para subirlo al techo arriba, después a tumbar el techo. Y eso no era el techo como los de hoy en día, que teja y levante la teja y ya, no, esos techos eran de piedra. Y unos techos todos, ¿cierto? Todos gruesos. Imagínense allá tumbando el techo. Yo me imagino al Señor predicando adentro cuando empezando a caer piedras de arriba. Que ella la gente, ¿era que está temblando o qué? Cuando de un momento a otro, ¡pah!, cayó el ladrillo. Y claro, justo hasta le atinaron y todo el lugar de la casa donde estaba el Señor. Mira, todo lo que hicieron por una convicción. Y yo creo que el Señor se reía por dentro viendo a los fulanos, ¿cierto? Bueno, tuvieron que abrir el hueco del tamaño de la camilla para poder bajarlo, porque cuando lo bajaron, la Biblia dice que él estaba en la camilla, ¿cierto? Así que el hueco no era pequeño, el hueco era grande. Y si ya el paralítico era bien acuerpado, más todavía. Lo bajaron, cuidado. Lo bajaron bien. ¿Y qué dice la Biblia? Y viendo Jesús la fe de ellos. Qué lindo cuando la fe se puede ver. Amén. Cuando la fe no es meramente teórica. Sí, es que yo creo, sí, yo creo. Sí. Estos días alguien me llamaba y me decía, venga, es que necesito que venga a mi casa, que me ore, porque es que tengo un dilema. Yo lo invité a la iglesia. Que venga a la iglesia. Y yo dije dentro de mí, si viene a la iglesia, voy a la casa de él. Porque hay gente que quiere que Dios vaya, pero nunca hace nada para buscar a Dios. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, y ese día lo esperé y bueno, no vino. Y aquí a veces la gente se compromete con uno, sí, voy a ir, y no viene. Entonces, porque a veces como que no hay esa vida en la fe. Así que es importante eso, que nuestra fe tenga vida. Jesús se maravilló todo lo que hicieron estos hombres, hombre, romper un techo, una casa ajena. Si hubiera sido la casa de uno, hasta uno, pues, ¿cierto? Pero una casa ajena, yo me imagino que salió el fulano, el dueño de esa casa. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo me van a dañar el techo así? Y ya hasta en un problema me metieron. ¿Pero por qué? Porque tenían una convicción. Si se lo ponemos al Señor al lado, Él lo sana. ¿Y qué lograron? Y no solo eso, sino salvación, porque lo primero que el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando vio eso, dijo, tus pecados te son perdonados. Claro, faltó quién, ¿cierto? ¿Quién votó el cambio por, pero cómo que perdonar pecados si eso solo Dios lo hace? ¿Ustedes creen que yo no puedo perdonar pecados? ¿Para ustedes qué es más fácil? ¿Que le perdone los pecados o que los sane? Uno dice, no, obviamente es más fácil que le perdone los pecados porque eso es abstracto. Yo no vi si realmente quedó perdonado. Pero Jesús les dice, pues para que miren que puedo perdonar pecados. Mijo, levántese y camine. Se paró de ahí. Le demostró con hechos que también puede perdonar pecados. Así que se fue, caminando y perdonado. Con ñapa. Con la camilla en el hombro. Con la camilla en el hombro. Entonces, ¿por qué?
por la fe de ellos. Amén. Concluimos diciendo, hombre, es la vida que anhelamos, es la vida que deseamos, una vida llena del poder de Dios, llena de ver al Espíritu de Dios obrando, pero se requiere una fe viva. Cuestionemos nuestra fe todos los días, mirémonos al espejo y digámosle a mí mismo, si estoy creyendo como digo que creo, ¿sí? O sea, si Jesús es tan importante para mí, ¿sí estoy haciendo eso? ¿Sí me estoy comportando para hacerlo sentir a Él como que es importante? Porque yo puedo decir, Dios para mí es lo primero, pero en la práctica a veces está en la fila, en la cola, ¿cierto? Y a Dios no lo engañamos. Dios sabe lo que hay. Amén. Si yo digo que Dios para mí es lo primero, debemos demostrarle a Dios que es lo primero. Y que aunque hayan cosas importantes, Él es lo primero. Amén. Si no es así, nuestra fe carece de vida. Y después cuestionamos a Dios, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Es que Dios lo hace por medio de la fe. Pero la fe tiene que ser viva, no muerta, porque muerta no sirve. Entonces analicemos eso, analicemos nuestra vida frente al espejo. Si yo realmente reconozco la grandeza de Dios, honremos esa grandeza, ¿sí? Con nuestro vivir, nuestros días, nuestras horas, reconozcan su grandeza. Eso es importante. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, por esta reunión, por cada uno de los aquí presentes, por su palabra, ¿sí? Amén. Y bueno, Dios sea el que produzca en nuestros corazones el crecimiento de esta palabra, que podamos atesorarla y que nuestra fe viva y que veamos cosas maravillosas.